cobre saturada, entonces si nosotros continuamos con el proceso, vamos a tener que formar cristales. Sí. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? La formación y crecimiento de pequeños cristales llamados núcleos, por eso es que se le llama también cinética de crecimiento o se llama nucleación. Entonces, ustedes he visto que en la práctica han hecho su cinética de nucleación también, ¿sí? ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron observar los cristales o no? ¿Sí es azúcar? Sí. ¿Ustedes sí? ¿Lo lograron observar los cristales? ¿Qué forma tenían? Pero no había cristales. Sí, ¿no? Sí. Así azúcar ya, pero... Sí. ¿Hasta qué no? Porque si tenemos un cristal de 60 micrómetros de longitud, nos podemos observar. Por eso, compañero, me dice, no me acerqué mucho, ingeniero, pero hasta te acerques, lo puedes observar. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Mi pregunta lógica es, ¿hasta qué longitud nosotros podemos observar? ¿Hasta qué longitud podemos observar? Ustedes tienen que tener en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque es fundamental decir, si nosotros tenemos cristales y yo empiezo con una semilla que tiene 50 o 40 o 60 o 70 micrómetros y yo no lo puedo observar, es porque obviamente la capacidad que nosotros tenemos para observar un material de ese tamaño no es posiblemente la adecuada, por eso es que tenemos microscopios. Entonces, por más que nos esforcemos y podemos decir, bueno, no estamos haciendo correctamente pues, el experimento porque no lo observo los cristales. Esas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Ustedes tienen que tener en cuenta esas características, ¿sí? Ahora, dígame, consúlteme nada más. Igual hay un grupo, dime. En el momento que dijo sobre la semilla, que no se sabe, pero sí presentado, se dijo el principio de la temperatura fría y sobre el laboratorio en general de composición. Ya, y si yo no quiero observar, ¿es muy caliente o es un efecto de temperatura? Claro, sí, de todas maneras. ¿Sí? Yo recomiendo que sea frío. Sí, ambos van a tener El bloqueo fijo tiene que ser más de 60, ¿no? de todas maneras, si no se va a generar. Sí, no se va a generar. ¿Hasta qué concentración llegaron? ¿Hasta 80? Dígame. Entonces, el grupo que está haciendo la cinética, ¿sí? El grupo que está haciendo la cinética, a mí me parece bastante interesante. Obviamente, ¿por qué? Porque va a tener pues, un proceso de crecimiento. ¿Sí? Va a tener un proceso de crecimiento. Entonces, de todas maneras. ¿Sí? De todas maneras. Ahora, lo va a considerar con la masa final. La cinética se va a considerar con la masa final. Masa inicial y masa final. No se imaginen que van a ir midiendo posteriormente cómo va creciendo el cristal. ¿Ya? Claro, obviamente, eso podría considerarlo si hubiera suficiente para que puedan medir. ¿Ya? Pero ustedes, por ejemplo, si hacen un muestreo, miren, vamos a suponer, ¿ya? Ustedes iniciaron pues obviamente con 1,2 kilogramos de cristales. Entonces, aquí se va a ir generando pues obviamente los cristales, ¿sí? Se van a ir generando. Entonces, si tú haces un muestreo, pasado 2 horas, luego haces un muestreo, vamos a tener una figura de esta manera. ¿Ya? La figura de esta manera, luego pasado 2 horas, vamos a tener una figura de esta manera. Estoy exagerando las medidas
Estoy exagerando las medidas, obviamente, pero van a tener unas medidas de esta manera, ¿sí? De esta forma. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta ello, ¿sí? Entonces, si nosotros ya tenemos aquí masa, aquí tenemos masa 1, tenemos masa 2 y tenemos masa 3, ¿sí? Tenemos la masa 1, tenemos la masa 2, tenemos la masa 3. Y si nosotros tenemos también ello, vamos a poder determinar pues obviamente el volumen. Con la masa podemos determinar el volumen. Y si nosotros ya tenemos el volumen y sabemos pues obviamente la cantidad de masa de cristales que tenemos aquí, porque vamos a tener la masa y la masa de un cristal, entonces ¿qué es lo que vamos a tener? Como la densidad se mantiene constante, la densidad aquí y la densidad aquí se mantiene constante, entonces lo que va a ir variando es la longitud. Aquí vamos a tener longitud 1, vamos a tener longitud 2 y vamos a tener longitud 3. La longitud 1, 2 y 3 debe ser diferente, totalmente diferente. Debe ser totalmente diferente. Entonces, es por eso que nosotros, al tener L1 menor que L2 menor que L3, ¿sí? Entonces el proceso de cristalización, tranquilamente, si tú quieres llegar a 400 micrómetros, debe ser entre 5 o 6 horas. Entre 5 o 6 horas aproximadamente. Entre 5 a 6 horas tú ya debes tener, pues obviamente, esta caracterización. Y si tomas cada 2 horas, vas a tener longitudes. Si vas a tener longitudes, luego vas a tener, a ver, atentos por favor, atentos. Con longitudes y tiempo, vas a tener este de aquí. ¿Sí? Entonces, si esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí está en micrómetros de crecimiento sobre segundos. Micrómetros de crecimiento sobre segundos. Entonces, eso va a ser las unidades de variación de G. O sea, es una razón de cambio. Es una razón de cambio de la longitud. Longitud final menos la longitud inicial. Entonces va a ir creciendo y aquí vamos a tener un L2, tendríamos variación de G1, sería L2 menos L1 sobre variación del tiempo 1. ¿Sí? Entonces, luego tendríamos también variación de aquí a aquí. Si tenemos de aquí, tendríamos variación de G2, tendríamos L3 menos L2 entre variación de T en este intervalo. Si es 2 horas, tendríamos pues obviamente que pasarlo a segundos. Entonces, ese crecimiento con las condiciones que tú has controlado debe ser el mismo. Ese crecimiento debe ser el mismo. Es como, por ejemplo, tenemos una velocidad de secado. La velocidad de secado, ¿sí? Entonces, en un determinado tiempo, ¿se acuerdan cuando teníamos esta longitud? Aquí teníamos de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, aquí la humedad y aquí el tiempo, ¿sí? Y luego calculábamos pues su pendiente. La pendiente era la velocidad pues obviamente cómo iba pues obviamente cambiando la humedad. Entonces igual también sus compañeros van a hacer eso. Bueno, eso es lo que yo espero que hagan. Niño. Eso es lo que yo espero pues obviamente que ustedes realicen. Entonces, y en cada proceso ustedes van a tener la longitud. Ahora, no lo vamos a observar, pero sí debe estar pues obviamente explicado cómo se va generando. Entonces, si como esa razón de cambio va a ser constante, ustedes pueden ya decir hasta qué longitud pueden llegar. Entonces, ¿qué tiempo han planeado hacerlo? ¿Cuántas horas de corrido? Pero ya se observa algo nada. Mira. Yo estoy seguro que sí va a salir. ¿Sí? Y si no, obviamente, pues... Caballero. No, yo no lo estoy seguro. O sea, pero lo que me interesa a mí es que ustedes sepan explicarlo. Claro. Lo que me interesa a mí es que sepan explicarlo. Consulta.
Ya digo, como la semilla, ¿no? En este caso, al consumo ya evaporado. Y después de 2 horas. La semilla no es obligatoria, déjame decirte. ¿Ya? La semilla lo que genera es el proceso de cristalización. Si no, No es obligatorio, no es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio. O sea que, a ver, ¿qué es lo que pasa? La semilla es como, si lo relacionamos con la... No, doctor, según estábamos mencionando, por ejemplo, en el caso de nosotros la uva, Ya, lo que tiene más es lo que es la glucosa, ¿no? ya. No tiene sacarosa. Por lo menos, la forma de sentarse ya con la glucosa para que pueda traer. Obviamente, claro, es que se va aglomerando alrededor de... Pero entonces sí necesitamos la semilla. Toda la semilla, o sea, ustedes tienen que poner una semilla, pues obviamente, si van a poner una semilla que sea compatible, pues obviamente, con lo que ustedes quieren formar. ¿Sí? Y otra cosa, por ejemplo, en el caso de la uva, también tiene fructosa. ¿Ya? En este caso es una glicosilación, que es un alimento es similar a como si la semilla con la niña llega a fermentar fermentales, no es muy investigado todavía, pero sí me he investigado de que la fructosa lo que hace es generar un tipo de jarabe. Claro, sí, por eso es que, por ejemplo, cuando hacemos cinética de azúcares, por ejemplo, hacemos con cinética con fructosa. Hacemos con fructosa. ¿Por qué? Porque genera un jarabe. Genera un jarabe. Pero si queremos, por ejemplo, hacer cristales, lo recomendable es hacerlo con sacarosa, con glucosa. No con glucosa, no con fructosa. Porque la fructosa posiblemente se va a generar un jarabe. Pongamos 3 idénticas, el mismo volumen, el mismo, en este caso, la cantidad de la glucosa. Y una. Miren, nosotros, sus compañeros Juan Carlos están haciendo de la U y lo van a exponer la siguiente semana, que es el examen teórico y el producto lo van a exponer y ahí hacen todas sus consultas necesarias. Yo también voy a hacer mis consultas, obviamente. Entonces, Ingeniero, va a ser formal, ¿verdad? claro. Normal. Ya, a ver, vamos. Para la final. Pero no. No, ya. Pequeños cristales llamados núcleos tienen lugar en una solución sobresaturada. Entonces, si nosotros sobresaturamos la solución, ¿sí? Vamos a generar, pues, obviamente, una nucleación. Entonces, estos núcleos van a ir aglomerando, y es por eso que para nosotros formar cristales, si hablamos de sacarosa, por ejemplo, pasa por todo un proceso de purificación, de separación de componentes. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos tener, pues obviamente, el licor madre, ¿sí? Necesitamos tenerlo, pues obviamente, purificado. Necesitamos tenerlo limpio, sin ningún tipo obviamente, pues, interferencias para que se pueda formar de manera, pues, espontánea, ¿sí? Y aceleramos eso con la semilla, ¿sí? Pero si no agregamos semilla, o sea, igual se forma al sobresaturar la solución y estar sin inconvertible. ¿Por qué es que la semilla acelera el tiempo de cristalización? La semilla acelera el tiempo. Porque miren, si nosotros ya formamos núcleos, vamos a poner esto, ¿ya? Si nosotros ya formamos núcleos, entonces lo que hace es, como es que imaginémonos que esto de aquí es una solución, ¿sí? Está dentro de una solución, dentro de un evaporador, ¿sí? O un evapocristalizador. Entonces, como aquí tenemos solución, tenemos aquí, tenemos líquido, pero este líquido está sobresaturado. Entonces, cuando nosotros agregamos la semilla, ¿sí? La semilla es el componente que yo quiero obtener. Si quiero obtener sacarosa, agrego sacarosa. Si quiero obtener, obviamente, componentes de sal, previo al proceso, el licor madre debe ser un componente de sal. Entonces, aquí están los componentes. Porque, por ejemplo, el ingenio azucarero no crea sacarosa. La sacarosa está. Lo que hace es separarlo y luego secarlo, luego cristalizarlo y comercializarlo. O sea, no crea. La industria del azúcar no crea azúcar. El azúcar está en el producto, así como, por ejemplo, en la uva. Está dentro, está allí. Exacto, es un componente que está allí. Entonces, cuando nosotros queremos que estos se agrupen, entonces lo que hacemos es agregar el componente para que se puedan agrupar. ¿Sí?
vamos a tener en cuenta que esto es como si fuese un núcleo, un cristal, y estos se van a agrupar, se van a ir pegando a ese núcleo. Van a tener un punto de aglomeración. Por eso también que la cristalización se le llama aglomeración, porque se aglomeran allí. Entonces se va generando cada vez más la aglomeración, ¿sí? Entonces es como si fuese un choque de núcleos y se van generando. Y cada vez es mayor. Hasta que arrastra todo lo que está dentro de la solución, ¿sí? Lo convierte en sólido, lo convierte en cristal. Entonces, por eso que es fundamental tener en cuenta la temperatura, porque si no tenemos en cuenta la temperatura, ¿sí? Entonces puede haber una ruptura de ese núcleo. Y si hay una ruptura del núcleo, va a haber una ruptura en cadena, porque todos los núcleos que van a ir agrupándose, entonces se van a romper. Imaginemos, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una estructura, y esto de aquí se rompe, ¿sí? Esto se rompe y dentro pues también hubiera una estructura de una malla. Entonces se van a ir rompiendo todo, Entonces, y el producto se va a convertir en tipo una masa, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y es por eso que la formación que se va a dar, nosotros vamos a tener una sobresaturación. Vamos a romper las líneas de la solubilidad, de la sobresaturación, y se va a formar núcleos. Y esos núcleos van a ir atrayendo más núcleos. Pero como nosotros queremos, por ejemplo, acelerar el proceso que sembramos semilla. Agregamos. Pero la semilla tiene que ser de la misma característica de la que yo quiero obtener. Igual vamos a recuperar también la semilla, claro que sí. Igual vamos a evaporar agua, claro que sí. Vamos a evaporar agua también. Pero la nucleación se va a dar en función de lo que yo haré. Por ejemplo, su compañero me dice, ingeniero, yo he estado viendo pues si la uva tiene fructosa y tiene glucosa. Tiene pues obviamente que agregar una semilla que sea adecuado para poder agrupar los núcleos. En el caso, pues va a ser glucosa. Ahora, ¿cómo ustedes, por ejemplo, pueden determinar la glucosa que tiene la uva, por ejemplo? ¿Cómo pueden determinar la glucosa que tiene la uva? Porque es una pregunta lógica, ¿verdad? ¿Cuánto de glucosa tiene la uva? Sí. Dígame, a ver, el grupo sobre todo, ¿cómo determina la cantidad de glucosa que tiene la uva? ¿Por los bricks? No, refractómetro no, porque ese sería pues obviamente todos los bricks que tiene, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo calcularían? A ver, ya bien. ¿Solo glucosa? Pues obviamente. Pero por lo que sí la glucosa se usa para no evitar la fermentación. Pero eso es para... ¿HPLC? ¿Van a utilizar HPLC? No. Ya, a ver, ¿cómo van a determinar la glucosa? Mire, cuando nosotros tenemos pues obviamente un producto y queremos determinar su glucosa, ¿sí? Vamos a tener pues un kit para determinar glucosa. Un kit para determinar glucosa. ¿Sí? Un kit para determinar glucosa. Por ejemplo, si nosotros queremos tener en una solución, ¿sí? Porque alguien podría decir, ingeniero, yo voy a determinar por el DNS o por azúcares reductores. Pero el DNS, el ácido dinitrosalicílico, calcula pues obviamente todos los componentes que tiene. Claro, el DNS determina todos los azúcares reductores que tiene el componente. ¿Ya? El ácido dinitrosalicílico. Entonces, pero nosotros obviamente pues vamos a tener en cuenta que aquí van a estar todos los azúcares. Todos. ¿Correcto? Entonces, si nosotros ya tú sabes que tu componente tiene fructosa más glucosa, obviamente esa es la hidrolización de la sacarosa, ¿verdad?
Entonces, otra vez. Sí, sí, sí. Me parece que ya se había ido, ya regresaba y se había ido. No, ese es otro grupo. Ah, otro grupo. Ya. Entonces, tenemos los azúcares pues obviamente reductores. Entonces, nosotros tenemos aquí, mírenme, el DNS va a calcular todo lo que nosotros tenemos de azúcar. Ese análisis determina los azúcares reductores totales. El DNS, el ácido dinitrosalicílico. Azúcares reductores totales. Entonces, si nosotros queremos determinar solo glucosa, entonces vamos a tener en cuenta un kit enzimático, ¿sí? Que se le llama GOT-POT, ¿sí? Se utiliza la galactooxidasa más la peroxidasa para poder determinar la glucosa que tiene un componente. Y eso se utiliza usando, pues obviamente, el espectrofotómetro. ¿Sí? Entonces es... ¿Sí hay aquí? No Sí, funciona. puede. Dime. El de que está arriba no funciona. El bioproceso lo puede terminar. No hay problema. ¿Sí? Entonces, determinando por DNS los azúcares totales y luego determinando la glucosa, determina la fructosa también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la diferencia, pues obviamente, de los azúcares reductores totales que tenga el DNS, que también es por el glucotómetro, ¿sí? Vamos a tener en cuenta ya también la fructosa. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esas características. ¿Cómo lo van a cuantificar? ¿Cómo lo van a medir? Entonces, por eso les decía, ese trabajo me parece muy interesante, me parece muy bien, me parece excelente. O sea, que ustedes trabajen en ese aspecto, pero tienen que conocer diferentes temas. Entonces, nosotros tenemos, más que todo, pues la parte de ingeniería de bioprocesos, de procesos y de operaciones. En esa misma línea. Entonces, determinando ello, ustedes van a ir cerrando sus brechas, cerrando sus vacíos que tienen no solamente en los procesos. Ahora, mírenme, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y ese método es rápido de hacer, ¿no? ¿Sí? Ese método no es tan difícil de hacer, ¿no? Así que, obviamente, pues ustedes pueden realizar. ¿Están llevando bioproceso o están llevando bioproceso? Estamos llevando. Ah, están llevando bioproceso. No, ese es va a ser un tema de la tercera unidad. ¿Sí? Ese método lo van a ver en la tercera unidad de bioproceso. Cuando hagan cinética de... Exacto, es formación de fructosa. Cinética de formación de fructosa. Primero tienen que producir enzima. En base a personalmente a una cepa, seguramente que van a utilizar la cloverumices, van a utilizar, ¿sí? Claro, obviamente, ¿sí? Entonces, van a tener en cuenta, pues, los fructooligosacáridos que tienen que procesar con la enzima. Es que ellos están yendo por ese camino. Entonces, recuerden que nada es aislado. Todo está relacionado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica, ¿no? Entonces, si todavía no llevan bioprocesos, entonces eso está en camino, pues obviamente, de ir analizando todo el contexto, ¿correcto? Ahora sí, luego, la suspensión o lodo que contiene los cristales y la solución se llama magma, ¿sí? Y la solución restante después de remover los cristales se llama licor madre. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, ya respecto a la cristalización. El licor madre. Aquí tenemos, miren, el proceso de producción de cristales. Entonces, aquí tenemos pues, obviamente ya la sobresaturación, ¿sí? Luego, pues, se ha hecho pues, un calentamiento al solvente, ¿sí? Entonces, se ha hecho la cristalización, separación de los cristales del licor madre, lavado de los cristales con disolvente fresco y secado de los cristales húmedos.
Entonces, esto del proceso es un proceso, pues, es un proceso bastante interesante. ¿Por qué? Porque ingresan diferentes operaciones, pues, obviamente, de mezclado, operaciones, pues, de secado, operaciones también de filtrado, que son, pues, técnicas de operaciones de separación. Entonces, ustedes ya tienen que tener en cuenta, pues, esa característica, y por eso es que en operaciones nosotros vemos la filtración, vemos la sedimentación, vemos el secado, vemos la destilación, la cristalización. Entonces, todos estos componentes, porque nosotros tenemos que también secar, obviamente, los cristales. Entonces, este es el proceso de la producción que nosotros tenemos. Es por eso que sus muestras que he visto allí en el laboratorio tienen que seguir en el proceso. No es que quede allí nada más, tienen que seguir en el proceso porque tienen que ver cuánto de masa ustedes han obtenido y cuál es la longitud que se ha obtenido del cristal. La longitud es lo interesante, es lo importante, la longitud. Y con esa longitud y controlado el tiempo, ustedes ya saben cuál es, obviamente, la velocidad de crecimiento o de expansión de esa longitud. Que eso se llama la ley, pues, obviamente, de linealidad. ¿Ven? Entonces, eso es lo que ustedes han hecho. Entonces, no sé cuánto tiempo lo van a tener allí su muestra, o si ya lo han secado, lo han analizado todavía. No, su muestra de ustedes. La práctica. Ya, pero ¿por cuánto están controlando el tiempo? Entonces, esa mayor masa, ustedes lo van a utilizar para determinar la longitud. La longitud. Entonces, con esa longitud, ustedes van a tener ya el volumen, ¿sí? Y con esa longitud van a decir si es que han querido llegar o no a esa longitud. Si han querido llegar o no a esa longitud. Entonces van a determinar también la variación de G. Esta variación de G es la velocidad de crecimiento o de la expansión de la longitud del cristal, ¿sí? Porque es variación del L con respecto al tiempo. Entonces, cada subgrupo, pues, obviamente ha tenido una cinética, pues, obviamente, de crecimiento. Entonces, si han sido las mismas condiciones, ha sido el mismo producto, debe tener la misma variación de G. Debe tener la misma variación de G. Entonces, porque eso es característico de la materia prima que ustedes utilizan. Es característico. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que una solución que esté en equilibrio termodinámico con la fase sólida, entonces a una determinada temperatura. La solución saturada y una solución que contiene más soluto disuelto que obviamente, que está en equilibrio. Entonces, por eso que la gradiente de concentración aquí, o la fuerza impulsora, está en función, pues, de la concentración que vamos a tener. De la concentración y también de la longitud que se va a ir, obviamente, pues, generando. Entonces, la relación de la sobresaturación está en función de la concentración que tenemos y la concentración de equilibrio. Entonces, nosotros tenemos esa sobresaturación relativa, ¿sí? También ustedes pueden calcularlo porque han sabido la concentración que tenemos en un instante. Cuando hacen su muestreo, tienen su concentración. Y también tienen la concentración de equilibrio. Claro que sí, también tiene la concentración de equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica, pues, de la sobresaturación relativa. Entonces, también tenemos aquí, mírenme, este es un sistema binario, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos un sistema binario, vamos a tener la temperatura, ¿sí? Y vamos a tener, pues, obviamente, la mezcla del sólido y, obviamente, pues, del componente 1 y el componente 2. Entonces, cuando nosotros tenemos esta solución, por ejemplo, aquí, si muestreamos aquí, vamos a tener, pues, un punto por aquí, y luego vamos a tener un equilibrio, ¿sí? Y de aquí se va a ir formando, pues, obviamente, todos los componentes que tengamos, ¿sí? Hasta llegar, por ejemplo, a este punto, ¿sí? A este punto 2. Entonces, estas soluciones, ustedes han preparado, han traído, pues, su componente, el azúcar, luego lo han homogeneizado a diferentes concentraciones. Entonces, la que tiene más concentración, pues, obviamente va a tener
mayor formación, pues, o más, un tiempo más, más corto de formación de cristales, porque a todos han agregado semillas, ¿verdad? ¿Cuántos tratamientos han hecho? 1, 2, 3, 4, 11, 13, 17. ¿Cuántos han hecho? ¿Uno? ¿Y cómo va a haber la variación con uno? No se puede. Se están compartiendo los datos, los grupos, ¿no? Sí. Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ya? No se preocupen. Entonces, vamos a tener aquí, ¿sí? Miren la curva de solubilidad. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos las temperaturas, ¿sí? Las temperaturas, vamos a tener pues una temperatura aquí, por ejemplo, los cristales, cómo se van generando los núcleos, sobre todo el crecimiento de los cristales o núcleos. Entonces, y por eso es que cuando tenemos a las temperaturas, vamos a tener pues obviamente cristales, o vamos a tener cristales o crecimiento de cristales de acuerdo a la nucleación. Entonces, la zona estable, marcada en rojo, se encuentra por debajo de la línea roja. En esta zona los cristales no pueden ni nuclearse ni crecer. Entonces, la zona de metaestable, marcada de verde, se encuentra entre las líneas roja y azul. Aquí los cristales pueden crecer, pero no nuclearse. Entonces, si nosotros empezamos a generar cristales que crecen nada más, pero no se nuclean, no hay una nucleación, entonces pues obviamente vamos a tener que este mismo cristal va a ir creciendo, pero no se va a nuclear, o sea, no va a tener mayor aglomeración con los demás. Lo que nosotros buscamos es que se agrupen y se vayan, obviamente, pues nucleando. Entonces, y la zona inestable marcada en azul se encuentra por encima de la línea azul. Esta zona, los cristales pueden tanto nuclearse como crecer de forma, pues obviamente, de forma espontánea. Entonces, nosotros tenemos que tener aquí, los cristales pueden nuclearse y pueden crecer, pues obviamente, de forma espontánea. Entonces, vamos a tener nucleación y crecimiento, ¿sí? De manera, pues, de manera instantánea, de manera, pues, paralela. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos componentes también de la forma, de la pureza, ¿sí? de los cristales. Entonces, la sobresaturación es disolver un soluto, pues obviamente llegar a su punto en donde ya termodinámicamente se vuelve inestable. La pureza, en términos generales, cuanto más puro sea el material, menor será su solubilidad. Mientras más puro sea el material, menor será su solubilidad. Y el método de medición, la solubilidad aparente puede variar dependiendo del método utilizado para medirla. La forma polimórfica, la mayoría de los solutos pueden presentar diversas formas polimórficas, estructuras cristalinas, las cuales pueden tener solubilidades muy diferentes entre sí. Entonces, pero si nosotros tenemos soluciones binarias, entonces lo que buscamos es un equilibrio termodinámico entre esas dos soluciones. Ahora, el tamaño de la partícula, sí, las partículas muy pequeñas pueden ser mucho más solubles que las partículas de mayor tamaño. Y en la estabilidad química pueden ocurrir reacciones químicas entre los solutos, los solventes con el entorno, afectando la solubilidad y la estabilidad del sistema. Entonces, miren la nucleación. Hay diferentes tipos de nucleación. Entonces, eso quiero también que ustedes identifiquen respecto a, por ejemplo, al producto que ustedes van a elaborar, uva, me parece que es, ¿sí? ¿Qué tipo de nucleación tiene? ¿O qué tipo de nucleación ustedes esperan que se genere? Con el producto que ustedes, con la práctica que ustedes han hecho, ¿qué tipo de nucleación han hecho? ¿La primaria o la secundaria? ¿Qué tipo de nucleación han hecho? ¿Primaria o secundaria? Primaria, pues obviamente puede ser homogénea o heterogénea. Si es secundaria, puede ser por contacto, por selladura, por fractura o por abrasión. Ustedes, a ver, cuando hablamos de estructura primaria, es una estructura pues obviamente que no tiene pues una separación, o hay una sola fase, es una fase homogénea. Entonces ustedes han homogeneizado el producto y han agregado pues obviamente o han esperado que se forme la nucleación. ¿Han hecho eso? O por ejemplo hay una fase heterogénea en donde pues obviamente hay una fase binaria claramente separadas, y han esperado pues obviamente que se genere la nucleación. Por contacto,
ustedes han hecho pues obviamente la solución binaria y han puesto un elemento para que a partir de ese elemento empiecen a generarse núcleos o cristales que se tienen. Ahora, por cizalladura, ustedes han estado posiblemente agitando, ¿sí? Haciendo cizalla o tener una velocidad de cizallamiento. Cizalladura es obviamente pues una velocidad tangencial, o por fractura, en donde se han tenido pues obviamente cristales, ¿sí? Se ha tenido semilla y se ha hecho una partición pues obviamente para que pueda generarse mayor nucleación. Y por abrasión o por adicción es como, por ejemplo, han tenido pues un componente y lo han obviamente pues lo han aglomerado, ¿sí? De forma manual o de forma mecánica. ¿Cuál de esas 6 formas ustedes lo han hecho? Han hecho por contacto, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿será recomendable hacerlo por contacto, por fractura, por abrasión, una fase homogénea, una fase heterogénea? ¿Cuál será la más recomendable? ¿Cuál será la más recomendable? Entonces, es fundamental que ustedes sepan diferenciar respecto pues, a las diferentes cinéticas de nucleación o cómo hacemos nucleación nosotros. Entonces, es fundamental que nosotros indiquemos o veamos pues obviamente que la cizalladura es desde mi punto de vista pues más adecuada que por contacto, pero es más costoso. Entonces, ¿por qué? Agitar, hacer cizalladura a un recipiente pues pequeñito, es rápido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un evaporador, pues obviamente de, no sé, pues de 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, imaginemos las paletas que vamos a tener, pues obviamente para girar. Entonces, allí pues tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Los diferentes pues, mecanismos que tenemos. Entonces, la nucleación y el crecimiento cristalino está en función o está relacionada específicamente ¿a qué? A las teorías clásicas de nucleación primaria. Se basan en secuencias de colisiones biomoleculares e interacciones de un fluido sobresaturado que resultan en la formación de cuerpos con estructura de red. Y es por eso que les decía que si hay un cristal, ¿sí? Se fractura, entonces como esta es una red, se van a empezar a fracturar todos los demás, ¿sí? Se van a empezar a fracturar todos los demás. Entonces, es importante y fundamental que nosotros tengamos en cuenta todos estos componentes. Por ejemplo, zona insaturada, desaturación, primaria, heterogénea, primaria homogénea, primaria heterogénea, secundaria, región de insaturación. Entonces, ¿para qué? Para proteger pues obviamente esta red que está dentro del cristal. O sea, el cristal está dentro de una red. Entonces, si fracturamos o no se ha generado correctamente este cristal, entonces todos los demás van a empezar a tener efecto, pues obviamente, efecto de rompimiento, ¿sí? Esta nucleación primaria se conoce como nucleación homogénea. Entonces, una consideración de la nucleación homogénea es que la energía involucrada en la formación de la fase sólida y en la creación de la superficie del cristal, esférico obviamente, entonces si es esférico, ya no tenemos un cristal de esta manera, ¿sí? Y por eso hablábamos aquí, ¿dónde está? Por aquí lo puse, me parece. Aquí. Entonces, cuando tenemos pues obviamente un cristal esférico, ¿sí? Es fundamental que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Que tengamos en cuenta qué tipo de cristal, de acuerdo pues al componente tenemos, ¿sí? ¿Qué tipo de cristal? Entonces, si nosotros tenemos un cristal esférico, entonces vamos a tener en cuenta que si tenemos un radio, ya no tenemos una longitud, porque aquí tenemos una longitud, aquí tenemos un radio. Entonces, de aquí hay un radio. Entonces, este radio va a tener en cuenta que este fluido sobresaturado da como resultado que la variación, ¿sí? La variación de ese proceso, voy a borrar esto de aquí. Entonces, cuando tenemos un esférico, vamos a tener que, recuerden que de aquí, esta variación de G, está en función, pues obviamente, de cómo va creciendo, tanto longitudinalmente como radialmente, ¿sí? Entonces, esa variación de G está asociada a ¿qué? Está asociado, miren, al área superficial que tiene ese
esa esfera. El área superficial de la esfera, este es el área superficial, ¿sí? El área superficial es 4R cuadrado, ¿sí? Es el área superficial. Entonces, pero además también tenemos, ¿sí? Este factor que nosotros vamos a considerar, más, y también tenemos aquí el volumen, 4/3 de pi, ¿sí? 4/3 de pi por radio al cubo, ¿sí? 4/3 de pi por radio al cubo, ¿sí? ¿Por quién? Por su, obviamente, su crecimiento, ¿sí? De ese volumen, ¿sí? De ese volumen. Entonces, nosotros tenemos ya, cuando tenemos una esfera, o también, si aquí tenemos el diámetro, voy a borrar esto, si tenemos el diámetro, entonces lo podemos tener de esta manera. Entonces, ya no solamente hacemos desde aquí, por ejemplo, esta variación de G, que es variación de L sobre variación de tiempo, ¿sí? Entonces, sino que tenemos ya aquí un crecimiento en toda la superficie. Entonces, aquí en toda la superficie van a ir agrupándose, va a haber nucleación de los cristales. Aquí, en toda esta superficie. En toda esta superficie vamos a tener, pues obviamente, ¿sí? Nucleación. Entonces, y luego en todo su volumen. ¿Y por qué su volumen? Porque está en función de la densidad de la masa. Aquí vamos a tener igual también una densidad. Vamos a tener una densidad también, una densidad de la solución. Sí, en este caso, pues obviamente, si ustedes están haciendo glucosa, la densidad de la glucosa, si están haciendo sacarosa, la densidad de la sacarosa, ¿sí? Entonces, si están haciendo una sal, por ejemplo, cristalina, también pues la densidad de la sal cristalina, ¿sí? Entonces, vamos a tener esas características. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta nucleación homogénea, ¿sí? La energía libre excesiva, ¿sí? O la energía libre, pues, algunos lo consideran en química, por ejemplo, la energía libre de Gibbs, ¿sí? Esta energía libre excesiva, total, ¿asociada a qué? Con la formación del cuerpo cristalino. Entonces necesitamos tener una energía para la formación del cuerpo cristalino. Entonces la tensión interfacial entre el cristal y el fluido sobresaturado. Porque recordemos que no podemos tener un cristal que esté en etapa de formación fuera de un, obviamente, componente. Aquí tenemos la solución. Aquí. Todo esto está con solución. Por eso les decía, yo estoy exagerando en las dimensiones. Aquí está la solución. Todo está aquí. Y esto se va a ir formando. Y es por eso que tenemos, pues, obviamente, la tensión interfacial entre el cristal y el fluido sobresaturado circundante. Este fluido tiene que ser sobresaturado. Este tiene que estar sobresaturado. ¿Sí? Si no está sobresaturado, pues obviamente nosotros no vamos a poder formar cristales. No vamos a poder hacer una cinética de cristalización. ¿Ya terminando ahora sí? ¿Ya no hay más a salir? Dígame. Ya hoy día vamos a hacer problemas también, ¿ya? Así que no se Problemitas. preocupe, no se preocupe. Problemicas. ¿Verde miel? La verde miel. ¿Verde miel? Bueno, ¿verdad? Sí, participó él. Yo, pero Sí, tú también. ¿Quién más participó la semana pasada? Uy, tú. ¿Dónde está Chloe? 10 puntos. Ah, sí. Sí, me acordé. Sí, me acordé. Está descontando. Estoy contando. Está descontando. Participen hoy día, ¿ya? La siguiente semana, las 2 en punto, empezamos el examen. Verde miel. ¿Verde miel? 12:30. A las 8. Exposición heterogénea. Vamos a tener en cuenta pues la sobresaturación, ¿sí? Voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar esto. Si participan hoy día los grupos, ¿sí? En los problemas, ¿sí? Entonces tienen sus puntos. ¿Va a ser en Python? Lo pueden hacer a mano, ¿sí? Claro. ¿Ya? Lo pueden hacer a mano, no hay problema. Entonces, la cosa es que yo quiero que ustedes participen y sepan cómo hacerlo.
y sepan cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, miren, en la nucleación heterogénea, ¿sí? La nucleación heterogénea, en la nucleación heterogénea nosotros vamos a tener una transferencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos pues obviamente de una difusividad en la ley de Fick, siempre hablamos de una transferencia. Entonces igual también en la nucleación heterogénea hablamos pues obviamente de una constante de nucleación, ¿sí? Una constante de la velocidad de nucleación primaria y el orden obviamente del proceso que va a estar en función de ¿qué? De la variación de la concentración. ¿Y a qué es igual esa variación de la concentración? Esa variación de la concentración va a estar en función de la concentración que se da en ese instante de tiempo y la concentración de equilibrio. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, y es por eso que cuando yo les digo, ustedes deben graficar sus elementos, deben graficar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es tener en cuenta, ¿sí? La tasa de nucleación, tener en cuenta, pues obviamente, la variación de la concentración. Y si nosotros tenemos de esta forma, por ejemplo, podemos tener de esta forma, entonces vamos a tener en cuenta ¿qué? Vamos a tener en cuenta el caso de n, ¿sí? La constante de la velocidad de nucleación primaria. Y también vamos a tener n, ¿sí? ¿Y n qué es? N es la velocidad, n es el orden del proceso de nucleación. Entonces, al tener el orden del proceso de nucleación, entonces nosotros vamos a estar en función, o vamos a poder decir, pues, esto puede estar desarrollado diferencial de la concentración con respecto al tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque va a ir variando la concentración con respecto al tiempo. Entonces, al variar la concentración con respecto al tiempo, por ejemplo, si esto de aquí tenemos que es 0, vamos a tener pues orden 0, si es 1, vamos a tener orden 1. Entonces, vamos a determinar estos elementos, ¿sí? Vamos a determinar estos elementos. Entonces, igual también cuando teníamos, por ejemplo, en fluidos, ¿sí? Los tipos de fluidos, por ejemplo, pseudoplásticos, plástico de Vigan, que también teníamos reopécticos, también teníamos tixotrópicos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ir y analizar ese componente, diríamos, ¿qué tipo de fluido es, por ejemplo, el licor, pues obviamente, o el jugo de uva, por ejemplo? ¿Qué tipo de fluido es? ¿Pseudoplástico? ¿Qué tipo de fluido es? ¿Pseudoplástico? Pseudoplástico, por ejemplo, tenemos plástico de Vigan, ¿sí? ¿Qué también tenemos? Tenemos, por ejemplo, si es reopéctico, ¿sí? Reopéctico, o tenemos que es tixotrópico. Dígame. ¿Y cómo se puede detectar? Bueno, clasificar ese tipo de... Esto de aquí, con los reómetros. Esto de aquí, con el reómetro, claro. ¿Sí? Con el reómetro. Entonces, por ejemplo, pseudoplásticos, plástico de Vigan, por ejemplo, de Caso. Entonces, ¿qué tipo de fluido es? ¿Qué tipo de fluido es el jugo de uva? ¿O es newtoniano? Tienes que preguntar los parámetros. ¿Sí es newtoniano, es no newtoniano? ¿Qué fluido es? ¿Es dependiente del tiempo, independiente del tiempo? Entonces, miren, recuerden que ustedes tienen que tener en cuenta que lo que van conociendo debe ir aprovechándose, debe ir analizándose en los procesos siguientes. Entonces es fundamental saber eso, porque miren, aquí nos encontramos nuevamente con eso. Nos encontramos en las constantes de velocidad de nucleación y el orden del proceso de nucleación. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nosotros tenemos pues obviamente el tipo de fluido, y ustedes saben que el tipo de fluido da las características pues obviamente del fluido. La viscosidad, por ejemplo, dinámica, cinemática. Entonces, tiene diferentes características. Por ejemplo, ¿ustedes han visto un fluido tixotrópico? Un tixotrópico o un reopéctico. ¿Qué tipo de fluido es un fluido tixotrópico o reopéctico? Esos tipos de fluidos, por ejemplo, son dependientes del tiempo. O sea, su viscosidad aumenta o disminuye en función del tiempo. Aumenta o disminuye en función del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, la pulpa, por ejemplo, puede ser la pulpa de mango, por ejemplo.
¿sí? La pulpa de mango, si ustedes por ejemplo hacen el análisis biológico de la pulpa de mango, por ejemplo, en los primeros segundos va a tener una variación. Más o menos, me estoy acordando, mano. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esas características, ¿sí? Ahora podemos analizar qué tipo de fluido es, ¿sí? Y de acuerdo a eso vamos a tener posiblemente una caracterización de esa concentración, de cómo va variando la concentración y con ello, cómo va a variar la concentración del cristal, cómo va a variar la longitud del cristal, la longitud o el radio del cristal. Entonces, nosotros tenemos en cuenta esa característica. Ahora, ¿cómo vamos a determinar ese orden del proceso? ¿Cómo vamos a determinar el N? Pues el N puede ser, como digo, 0, menor a 1 o mayor, pues obviamente, a 1. Entonces, aquí nosotros tenemos el diseño del cristalizador, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, igual también tenemos un intercambiador de calor, porque el intercambiador de calor es el que hace que el agua pues tenga un punto de evaporación. Entonces tenemos la alimentación, tenemos la extracción del producto, ¿sí? Y aquí tenemos pues obviamente el cuerpo del cristalizador y aquí tenemos el condensador. Entonces, la suspensión se bombea a través de un intercambiador de calor vertical calentado por vapor externo para elevar su temperatura de 2 a 6, obviamente, grados. A un cambio de temperatura, el fluido caliente se descarga en el cuerpo del cristalizador donde ocurre la evaporación del líquido. Ahora, ¿qué provoca esta característica? El aumento de la concentración de la solución. Vamos aumentando la concentración de la solución, entonces va a haber una disminución de la temperatura y la generación de la sobresaturación necesaria para el crecimiento del cristal. El producto se retira a través de una tubería de circulación. Ahora, sus compañeros lo van a hacer pues, en un proceso de, supongo que lo van a hacer, primero van a considerar en rotavapor, luego van a hacer en un sistema, pues, sí, en un matraz, supongo. ¿En qué lo están haciendo? Ya, el siguiente. Entonces, quería recomendarle también que lo hagan, por ejemplo, en un matraz o en un vehículo. Entonces, pero, ¿qué pasó? Disculpe, porque yo me digo. Chupó, ¿eh? A ver, continuamos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Las consideraciones para el diseño. Siempre hablamos de cuando nosotros vamos a diseñar un cristalizador, hablamos de un término, ¿sí? Respecto a la ingeniería, ¿sí? A la ingeniería inversa, ¿sí? Entonces, la ingeniería inversa está en función de ¿qué? Está en función, pues, obviamente, de tener una mejora en ese proceso. Todos conocemos y todos sabemos, pues, el funcionamiento de un cristalizador. Pero, ¿qué componentes son críticos en el cristalizador? ¿Qué componentes nosotros podemos mejorar para poder, pues, obviamente, disminuir el impacto ambiental, y luego del impacto ambiental también la parte económica. Entonces decimos que todo proceso que el cliente no observa, debemos eliminarlo. Todo proceso que el cliente no observa, debemos eliminarlo, pero siguiendo o teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta la inocuidad. ¿Sí? Nosotros al trabajar posiblemente con productos alimentarios tenemos que tener en cuenta la inocuidad, ¿correcto? Ahora, nosotros tenemos que tener que la función de un cristalizador es producir cristales de una especificación de tamaño determinada. ¿Quién lo determina? Lo determinan ustedes utilizando esta ley. Lo determinamos, pues obviamente, utilizando esta ley. Entonces, nos dice que está en función del tiempo, de la velocidad, ¿sí? De la velocidad de la formación de los cristales. Entonces, ¿por qué? A una tasa especificada. Se crea una sobresaturación adecuada y suficientemente, obviamente, vamos a tener enfriamiento de la alimentación o evaporación parcial del solvente. Ahora, ustedes han visto que hay diferentes tipos de solventes. ¿Cuál es el solvente adecuado para el producto que nosotros tenemos?
¿Cuál es el solvente adecuado para el producto que nosotros tenemos? Por ejemplo, en el caso de la práctica que ustedes han realizado, entonces la han hecho con alcohol seguramente, lo han hecho con agua destilada, con alcohol. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta también las características pues, de la solución, aquí, de la solución sobresaturada. Entonces, las características del punto de ebullición, las características pues, del equilibrio termodinámico entre el alcohol y el agua son diferentes. ¿Sí? Son diferentes. ¿Estoy bien? Entonces son diferentes y es por eso que se elige el solvente. Ahora, por ejemplo, sus compañeros, el grupo que necesita cristalización, ¿con qué solvente está trabajando? Con alcohol también. Entonces, vamos a tener en cuenta esa característica. Ahora, el segundo método es el más común en la práctica industrial, ¿sí? Evaporación parcial del solvente, y se desea una distribución estrecha del tamaño de la partícula del producto para mantener una buena calidad. Entonces, esta calidad, la calidad integral, como se debe dominar, que esté en función de todas las características, todos los componentes que tiene el producto y también el costo, porque la calidad debe estar asociada al costo. Yo puedo manufacturar, procesar un producto, pero si es extremadamente costoso, ¿sí? O no representa pues realmente lo que yo quiero transmitir, entonces no lo van a adquirir. Y además nosotros estamos en un libre mercado, el precio lo pone el cliente. Al estar en un libre mercado, nosotros posiblemente tenemos competencia. Entonces los cristalizadores, ¿sí? Tienen que tener una sobresaturación adecuada y un entorno apropiado, como agitación, tasa de bombeo. Tenemos que también tener técnicas como la redisolución fina o la eliminación clasificada del producto. Ahora tenemos que tener los cristalizadores por lote, requieren siembra, es decir, adición de cristales finos que actúan como núcleos. Entonces estos núcleos que nosotros tenemos van a estar asociados a la formación o la aglomeración y regresamos pues obviamente a la formación de esta cinética o a la formación también de esta cinética que está aquí, ¿sí? Entonces ya tenemos esa formación. Entonces nosotros tenemos que hay que diferenciar entre cristalizadores por lotes, ¿sí? O discontinuos de cristalizadores continuos. Entonces, en cambio, un cristalizador continuo ocurre nucleación secundaria de forma continua, por lo que la siembra generalmente no es necesaria, ¿sí? Y por eso les decía, entonces no es necesario hacer una siembra, no es necesario en todo proceso hacer una siembra, pero hacemos pues una siembra cuando no tenemos las herramientas necesarias para que se pueda formar una nucleación, ¿sí? Entonces, también tenemos el rendimiento, ¿sí? O los parámetros, sobre todo de las alimentaciones de un tamaño que nosotros queremos, ¿sí? Que es la tasa de alimentación, Q sub 0 es la tasa de salida del licor madre, C sub I es la concentración de la alimentación, es la solubilidad del sólido a una temperatura de salida. Entonces ya tenemos ahí el rendimiento, ¿sí? El rendimiento teórico porcentual. Entonces ese rendimiento teórico porcentual se tiene que contrastar con aquí la masa de los cristales que se están formando. Entonces nosotros tenemos que si la temperatura en el cristalizador es fija, entonces esa tasa de rendimiento o la concentración en un determinado pues, espacio se puede obtener a partir de los datos de solubilidad, ¿sí? Entonces, inclusive hay tablas de solubilidad para, por ejemplo, a una temperatura de 30 grados hay una solubilidad, ¿sí? Y la solubilidad por lo general se da en función del soluto o del solvente que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, una solubilidad, pues, por ejemplo, para la sacarosa, ¿sí? La concentración de la solubilidad, por ejemplo, a 30 grados, ¿sí? En 30 grados centígrados, la solubilidad a 80 grados centígrados. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuánto es la solubilidad? Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, 83 kilogramos por cada 1000 kilogramos, pues, obviamente, de solvente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ello,
podemos decir qué porcentaje o qué concentración, ¿sí?, tenemos respecto al total. Entonces, si decimos 83 kilogramos por 1000 kilogramos, entonces podríamos decir que la concentración es 83 kilogramos entre 1000 kilogramos más 83 posiblemente kilogramos respecto a toda la solución. Porque lo que ustedes van a hacer es hacer una solución aquí, ¿sí? Hacer una solución. Entonces, si eso va a variar en función del tiempo, en función de la temperatura. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, la solubilidad que ya está determinado para las diferentes materias primas que ustedes van a utilizar, para los diferentes cristales, pues obviamente que queremos formar. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta ello. Entonces, ¿cuánto ha sido, por ejemplo, la solubilidad o cuánto es la solubilidad en alcohol, y cuánto es la solubilidad, por ejemplo, en agua? ¿Sí? ¿Cuánto es la solubilidad en alcohol? ¿Cuánto es la solubilidad en agua? Entonces, ¿por qué elegimos alcohol? ¿Por qué no elegimos, pues, obviamente, agua si el agua es más económica? ¿O qué tipo de agua debemos utilizar? ¿Agua destilada? ¿Debemos utilizar agua, pues, obviamente, osmotizada? ¿Qué tipo de agua debemos utilizar? Entonces, nosotros tenemos la cinética de nucleación, ¿sí? Y la cinética de nucleación se da, pues, obviamente, con solventes, ¿sí?, que es el agua, porque el agua es lo más común que tenemos en la industria. Entonces, si nosotros, imaginémonos, pues, que sale la solución concentrada, ¿sí?, y luego vamos a hacer una cristalización siguiendo un solvente que es el alcohol. Entonces, pues, ingeniero, pero como es un proceso, el ingenio azucarero ingresa la caña de azúcar, y lo que pasa es que vamos a generar, a partir de la caña de azúcar, también generamos alcohol. ¿Ya? También hay líneas de alcohol. Entonces, esas líneas de alcohol se van a ingresar posiblemente al proceso de cristalización para que se formen los cristales. Entonces, hay explicación para ello. O sea, ¿cuál será más conveniente? Hacer una cristalización con alcohol o con agua. Entonces, podríamos decir con alcohol, pero el rendimiento, ¿en función de qué está? Ahora, todo ese análisis que nosotros tenemos, que hacer, está en función de la parte económica. Entonces, miren lo importante, dígame. Pero el agua no tiene otros solutos. Claro. Tendría que ser agua destilada, porque no tenga los sales minerales. Obviamente, por eso justo les decía, o sea, ¿qué tipo de...? Aquí es que la sacarosa, la caña de azúcar, por ejemplo, la caña de azúcar, ¿cuánto de sacarosa tiene aproximadamente? ¿Cuánto de sacarosa tiene y cuánto de agua tiene? ¿Y cuánto de sólidos tiene? ¿Sí? Entonces, la caña de azúcar aquí, pues obviamente tiene aproximadamente el 60-70% de agua. Claro, tiene agua. ¿Sí? Dígame. De 73, ¿ya? De 73 hasta 76% de agua. ¿Cuánto de sacarosa tiene? De 8 a 15%, ¿sí? Y de fibra 11. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya es por eso que en la industria azucarera, pues es un ingenio azucarero, ¿sí? Es un ingenio azucarero. Entonces, la caña de azúcar ingresa ya con su agua, ingresa con su sacarosa, ingresa con su fibra. Por eso es que hay diferentes, pues obviamente, procesos. El proceso de extracción de la sacarosa, extracción o separación de la sacarosa, no generación, no producción de sacarosa, porque estamos extrayendo, estamos separando nada más. Ingresa la caña y obviamente ahí está la sacarosa. Lo que queremos es separarla. Aquí, obviamente, en el proceso también vamos a tener el agua. Y esta agua es la que utilizamos para todo el proceso. Y por eso es cuando ingresa al evaporador, estos evaporadores lo que hacen aquí es, van a tener corrientes de sangrado aquí, por ejemplo. Estas corrientes de sangrado, a temperaturas, por ejemplo, a la temperatura del efecto 1, se lleva o se tiene, pues obviamente, que esta agua va a otra parte del proceso, a los calentadores, por ejemplo, o a los trapiches, entonces para poder nuevamente ingresar al proceso. Entonces, en un ingenio azucarero, el agua viene, pues obviamente, en la caña.
Viene la caña. Entonces ahí, por ingeniero, ¿pero tanta agua utilizamos? No, no, no. El agua viene en la caña de azúcar. El agua viene en la caña de azúcar. Entonces, es importante y es fundamental. Y allí también, pues, se producen otros componentes como la melaza, como el alcohol, ¿sí? Entonces, se generan otros componentes. El papel también, obviamente. Dígame. Consúlteme nada más, jóvenes. Consúlteme. A mí me gusta que me consulten. A mí me gusta que me... A mí no es que... A mí no me gusta cuando ustedes estén calladitos. Eso no me gusta. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta, mírenme, que el G va a ser la tasa de crecimiento, ¿sí? Y vamos a tener la tasa de evaporación del solvente y el área de transferencia de calor requerida. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener también un área en el evocristalizador. Entonces, tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar un área y vamos a necesitar también un volumen del cristalizador. Y el volumen del cristalizador, ¿sí? Los datos recolectados en un cristalizador piloto con un volumen de ¿cuánto? De 50 litros o más pueden ser utilizados con mayor facilidad. Entonces, estos valores ya conocidos de G y L, ¿sí? G es la tasa de crecimiento, entonces si L es el tamaño característico del evaporador, se puede encontrar el tiempo de retención y el volumen. Y el tiempo de retención está en función de la tasa de crecimiento. El tiempo de retención, ¿sí? Que se da en el evapocristalizador o en el cristalizador, siempre está en función de la tasa de crecimiento. Miren, está dado de esta manera. Luego hacemos el balance, pues obviamente, este balance es soluto en el cristalizador, solvente, el agua, cristal producido en el cristalizador, soluto que sale del cristalizador, agua que sale del cristalizador. Por ejemplo, por eso acá tenemos el tanque de solución, tenemos la melaza, el azúcar refinado, todo lo que tiene que ver hacia el almacén o empaque, azúcar blanca en el secador. Aquí tenemos el jarabe que ingresa, el filtro del jarabe. Luego tenemos la centrífuga, ¿sí? O el centrifugado, y aquí ya vamos a tener, pues obviamente, el azúcar. Entonces, y aquí vamos a tener el cristalizador, ¿sí? También el cristalizador, y luego ya tenemos el secador, y también tenemos el azúcar pues obviamente refinado. Entonces, por eso que hay una diferencia entre el azúcar refinada y el azúcar blanca. Hay una diferencia, ¿sí? Entonces, y también pues hay una diferencia también en la melaza y también en las... Hay otro tipo de... que también se extrae de aquí, ¿cómo se llama eso que trajeron ustedes? La chancaca, me parece. ¿La panela? La panela también, por ejemplo, ¿sí? Entonces, diferentes procesos que nosotros tenemos, diferentes enfoques. Por eso que en una planta no se desperdicia, pues obviamente no se desperdicia nada, inclusive los subproductos llegan a ser más valorados pues, que el producto principal. ¿Sí? ¿Se cuenta? ¿Sí? Entonces, aquí en el cristalizador, pues obviamente igual también ingresa, por ejemplo, el jarabe. Si ingresa el jarabe, aquí tenemos un flujo de entrada, ¿sí? Tenemos su concentración. ¿Cuánto va a ser la concentración? Entre 60-65%, ¿sí? Luego también, si por ejemplo aquí ingresa a un filtro, aquí también podemos tener pues un balance. Por eso es que hacemos un balance en todo el proceso. Entonces, aquí también, por ejemplo, si ingresa un flujo al cristalizador, entonces también va a haber un proceso de evaporación de agua, ¿sí? Va a haber un proceso de evaporación de agua. Luego, cuando sale aquí también ingresamos pues la semilla, ¿sí? También en función de la semilla va a haber una evaporación de agua también y eso va a hacer que se vayan generando los cristales y luego esto va a pasar a un secador, ¿sí? Podemos también aquí tener un proceso de centrifugado, un proceso de tamizado, ¿sí? Y entonces luego un secado y ya el azúcar pues obviamente refinado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Ahora, hablábamos del tiempo de residencia. El tiempo de residencia está en función de la longitud del cristalizador entre 3 veces la cinética, ¿sí? O la ecuación de velocidad de crecimiento. Entonces tenemos el volumen de la suspensión en cristalizador, el volumen total del cristalizador,
considerando un 60% más de volumen para tener en cuenta las burbujas de vapor y la espuma. Eso también es fundamental, ¿sí? Es fundamental que nosotros consideremos un volumen mayor, ¿sí? Aproximadamente 60% más para las burbujas, ¿sí? Que se generen de vapor y la espuma. Porque todo proceso que nosotros llevamos a cabo, y es por eso que cuando hicimos el balance, si ustedes se acuerdan, cuando hicimos el balance decíamos diferencial de la masa con respecto al, de la masa I con respecto al Brix I, con respecto al tiempo es igual a qué. ¿Se acuerdan que les dije? Era lo que ingresaba. ¿Y qué ingresaba aquí? Ingresaba L sub I menos 1 por el Brix sub I menos 1. ¿Sí? ¿Qué más ingresaba? Ingresaba también el vapor, este de aquí ingresaba aquí, pero y este de aquí salía aquí, ¿verdad? Pero como era en función de los Brix, ¿sí? No teníamos, pues obviamente esto no tenía Brix. Pero tendría, ¿qué salía? Salía menos B sub I por Y sub I. Y entonces este Y sub I era un factor, ¿sí? Era un factor, es un factor de espuma, ¿sí? De espuma, porque puede arrastrar, pues obviamente, componentes de espuma o burbujas, pues obviamente de vapor. Pero como este valor es muy pequeñito, lo descartamos, ¿sí? Menos, y que también salía L sub I por B sub I, ¿sí? Entonces, este era el balance que nosotros hacíamos. Ese era el balance que nosotros hacíamos. Entonces, es fundamental que ustedes sepan qué es lo que realizamos, sepan qué es lo que nosotros vamos realizando constantemente. Entonces, porque tenemos que tener en cuenta cuáles son las ecuaciones, tenemos que tener en cuenta cuáles son, obviamente, pues, los balances que vamos a utilizar. Entonces, también la altura del cilindro. Y la altura del cilindro está en función al volumen de la sección cilíndrica. Y es por eso que si nosotros, ¿se acuerdan que la semana pasada les dije? Si tenemos un área, ¿sí? Si tenemos un área de cuánto? Un área de los tubos aquí, tenemos un área de los tubos de 0,5, como a algunos les había salido, por ejemplo, en el problema, ¿se acuerdan? 0,5 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto va a ser la longitud? ¿Cuánto va a ser la altura del evaporador o del cristalizador? Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos pues que el área está en función pues del volumen. Y si tenemos un área pequeñita, la única forma de mantener el mismo volumen es hacerlo más alto. Más alto. Si el volumen, si el área, por ejemplo, estamos teniendo áreas pues de 500, de 600, de 1000 metros cuadrados, entonces, y ustedes sacan un área de 1 metro cuadrado, de 1.5 metros cuadrados, imaginémonos qué alto va a ser el evaporador o el cristalizador. Entonces, todo tiene pues una razón, ¿sí? Todo tiene una razón respecto pues al análisis que nosotros hacemos. Entonces, la verificación del diámetro asumido, la presión absoluta, el caudal volumétrico de generación de vapor, velocidad permisible, la velocidad está en función de que de la densidad pues del cristal o del líquido, ¿sí? Y la densidad que tenemos nosotros pues en el medio. 0,04 por la densidad o la raíz cuadrada o elevado a la 1 medio. El área requerida para la evaporación, el diámetro de la sección del evaporador. Entonces, aquí tenemos diferentes equipos pues, de cristalización, que lo vamos a ir viendo. Las tasas de nucleación y el crecimiento del cristal dependen de qué? Del grado de sobresaturación. Entonces, a un nivel alto de sobresaturación, la tasa de nucleación es alta, ¿sí? Lo que puede resultar en una mayor fracción de cristales finos en el producto. A un nivel bajo de sobresaturación, la tasa de nucleación es baja. Y eso es lo que ustedes van a demostrar, ¿sí? Van a demostrar pues obviamente que al tener una sobresaturación, vamos a tener una mayor fuerza impulsora. Y al tener una mayor fuerza impulsora, va a haber una mayor transferencia pues obviamente de solutos. Va a haber una mayor transferencia de componentes. Entonces, la tasa de nucleación secundaria se puede reducir y con ello la fracción de finos en el producto, manteniendo una baja entrada de energía mecánica. Vamos a tener aquí los cristalizadores de suspensión mixta con remoción de producto mixto, ¿sí? O cristalizadores de magma circulante. Miren,
Entonces aquí tenemos la superficie de ebullición, la zona de asentamiento, todo lo que tiene que ver con la agitación, ¿sí? Con la agitación, la entrada de refrigerante, la alimentación y la unidad motriz pues, de la hélice. Entonces, ¿por qué utilizamos un refrigerante? Porque trabajamos a temperaturas bajas, ¿sí? Trabajamos a temperaturas bajas. Entonces, es por eso que para mantener temperaturas bajas necesitamos pues, obviamente un refrigerante. Entonces, también lo que vamos a tener, la desviación a los fondos, ¿sí? La salida del licor madre, ¿sí? Y esto todo es el cuerpo y esta es la salida del vapor. Entonces, en esta salida del vapor nuevamente se recircula pues obviamente las otras áreas de la planta. Entonces, 40% de sólidos en suspensión, se describen aquí dos tipos de cristalizadores, ¿sí? Cristalizador de circulación forzada, evaporativo, o cristalizador de tubo de circulación con deflectores. Entonces, vamos a tener en cuenta aquí, mírenme, el cristalizador de circulación forzada. Entonces, aquí tenemos sus componentes. Entonces, tenemos la temperatura de 2 a 6 grados, el tamaño del intercambiador de 1.25 a 1.75 pulgadas, el equipo se mantiene entre 2 a 3 metros por segundo, la velocidad, y no ocurre ebullición en el intercambiador de calor. Miren, ya están definidas las características. Entonces, por eso que cuando nosotros obtenemos valores que no se ajustan a estos elementos, ¿sí? Rápidamente indicamos, no está bien, porque ya está definido. Entonces, no hay forma que nosotros tengamos valores pues, que salgan de ese rango. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya estandarizados los valores. El líquido caliente se arroja al cuerpo del cristalizador donde ocurre la evaporación del líquido. Esto aumenta la concentración de la solución, se reduce su temperatura, ¿debido a qué? Debido a la evaporación de parte del líquido y genera la sobresaturación necesaria. Entonces aquí también tenemos el otro evaporador, ¿sí? Con deflectores. Los deflectores son los elementos, pues obviamente, que tienen, es que así como los bioreactores, tienen unas barras, ¿sí? Tienen unas barras, entonces que evitan pues que la solución se forme turbulenta. Entonces evita los remolinos de la turbulencia. Entonces, esto provoca la circulación del magma, ¿sí? En el cuerpo del cristalizador y se logra más circulación que en una unidad, obviamente, pues de flujo pues, circular, ¿sí? Entonces, también tenemos aquí otro evaporador, ¿sí? Tenemos diferentes evaporadores. Entonces, este cristalizador, ¿sí? Con deflectores está en función también de ¿qué? De que controla el sobrecalentamiento de la solución en la superficie de ebullición hasta dentro de 2 grados, posiblemente Fahrenheit. Por lo tanto, controla la sobresaturación del líquido, ¿sí? Y es fundamental también controlar la sobresaturación del líquido para tener un control sobre la cinética de crecimiento. Si nosotros no controlamos la sobresaturación, entonces no vamos a tener un control sobre la cinética de crecimiento, porque esta cinética de crecimiento está en función de la longitud del cristal o del radio del cristal, si es una superficie posiblemente esférica. Entonces, también tenemos diferentes cristalizadores, o diferentes productos. Por ejemplo, también podemos generar ácido cítrico, ¿sí? Entonces, en equipos de cristalización, entonces los cristales se mantienen en suspensión. O sea, todos los productos que sean cristalizados, o sea, que ustedes pues vean en la comercialización cristalizados, entonces se hacen en función pues de la evaporación. Dígame. ¿En este equipo también se puede microencapsular? Microencapsular, sí, también podemos hacer un microencapsulado, pero sobre todo cuando hablamos de compuestos bioactivos. Cuando hablamos de compuestos bioactivos, por ejemplo, podemos realizar la microencapsulación, ¿sí? en un equipo, pues obviamente no es común, pero sí podemos realizar. ¿Por qué? Porque vamos a sobresaturar. Sobre todo, si vamos a hacer una encapsulación o una microencapsulación, por ejemplo, depende en qué lo vas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer en la parte pues orgánica, ¿sí? o natural, farmacéutico, nutracéutica, o si vas a hacer pues con componentes sintéticos, por ejemplo, ¿sí? Pero los componentes sintéticos son muy caros, ¿sí? Son muy caros. Entonces,
por ejemplo, para la parte farmacéutica, sobre todo las pastillas, por ejemplo, o los recubrimientos sintéticos, entonces están diseñados especialmente pues para que se rompan, o sea, se rompan sus paredes pues en el intestino delgado. Entonces, en ninguna otra parte, pues obviamente se rompe la estructura. Entonces, pero es muy, muy costoso. Y además también es sintético. Entonces, si nosotros vamos más por la parte posiblemente nutracéutica o natural, podríamos utilizar, pues, por ejemplo, el quinato, que es muy utilizado en la industria. Entonces, y hacerlo, pues, por ejemplo, a temperatura ambiente. Hacer una encapsulación pues, a temperatura ambiente. Y luego de esa encapsulación a temperatura ambiente, pues, ya podrías, pues, comercializar. ¿Sí? Pero utilizar, por ejemplo, utilizar para la encapsulación, sí se puede, pero es obviamente pues estos cristalizadores que son pues de gran volumen, tendrías que tener ya un mercado pues bastante definido para que hagas una producción pues en serie, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta, ¿sí? También la especialidad de este equipo es que la sobresaturación se genera en una región separada, antes que el licor fluya hacia el recipiente con la suspensión de cristales. El nivel de sobresaturación disminuye el crecimiento uniforme de los cristales y tiene una baja tasa de nucleación secundaria. Ya habíamos visto nucleación primaria, homogénea, heterogénea, nucleación secundaria, habíamos visto por sellamiento, ¿verdad? También por atricción. ¿Por qué también habíamos visto? Por contacto, ¿verdad? Sí. Sale. Por sellamiento, ¿sí? Dime qué pasó. ¿Sí? Entonces, como resultado de este tipo de cristalizador, produce cristales con una distribución de tamaño estrecha, ¿sí? Entonces, además también tenemos otros tipos de cristalizadores, cristalizador botador, cristalizador Armstrong, ¿sí? Cristalizador Swenson-Walker. Entonces, que tenemos para diferentes tipos, ya sea pues más que todo para la parte pues, de los alimentos o la industria farmacéutica, ahora hoy en día la nutracéutica también. Entonces, que está asociado o genera pues obviamente un alto costo de acuerdo a las características que nosotros queremos, ¿sí? Siempre tiene que ver mucho el producto que tú quieres elaborar. De acuerdo al producto que tú quieres elaborar, entonces empiezas a evaluar los costos y empiezas a evaluar el proceso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que estábamos viendo respecto a la cristalización de componentes orgánicos, ácidos grasos, colorantes, por ejemplo, pesileno, clorobenceno, naftaleno. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que se puede usar para componentes orgánicos, para componentes inorgánicos. Entonces, cristalizadores de leche fluidizado, cristalizadores enfriados por superficie, cristalizadores de refrigeración por contacto directo. Entonces, aplicación de ultrasonido, ¿sí? Es efectiva también la nucleación controlada. Hoy en día están haciendo, inclusive creo que los estudiantes de pregrado están haciendo pues trabajos en ultrasonido. Entonces es fundamental también que tengan en cuenta que pueden utilizar una nucleación o una cinética de nucleación en cristalización aplicando pues obviamente ultrasonido. Entonces, para tener una mejor distribución del tamaño del cristal y mejorar la calidad del producto en cristalizadores industriales. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta ello, ¿sí? Tienen que también tener en cuenta qué es lo que ustedes pueden realizar, qué es lo que ustedes pueden elaborar, porque tengo entendido que de aquí pasan a tesis 1, ¿verdad? ¿Ah, ¿todavía? Ah, bueno, entonces todavía, ¿ya? Pero bueno, igual van a llegar algún día, así que tienen que ir pensando, pues, obviamente, en productos que tengan en cuenta, pues, los costos, ¿sí? Analicen ya los costos, analicen, pues, la optimización de los productos y, sobre todo, mi recomendación que sean naturales, ¿sí? Que sean naturales. Entonces, es fundamental que sean, pues, obviamente, productos naturales. Si vayan las ramas, pues, que sean estudiadas y que tengan potencial pues, de crecimiento, por ejemplo, fudómica o, por ejemplo, compuestos bioactivos, que hay bastante pues, de campo de aplicación respecto a ello. Y sobre todo, ¿sí? Si es natural, si es algo pues, que ustedes pueden elaborar sin muchos presupuestos, entonces muchos equipos, entonces es fundamental que se realice de esa manera. Entonces, aquí también tenemos la cristalización industrial.
tiene pues un proceso complejo con problemas operativos y aquí está lo que nosotros debemos tener en cuenta, aumentar el rendimiento. Entonces, mayor cantidad de finos, amplia distribución del tamaño de cristal, incrustaciones. Las incrustaciones generan pues obviamente costras o generan que el rendimiento sea bajo. Si se tiene que tener en cuenta estos problemas, pueden resolverse controlando adecuadamente la sobresaturación. Entonces nosotros podríamos decir, pero ingeniero, aumento la sobresaturación, pero si yo no lo controlo, entonces no voy a tener control sobre el proceso. Y al no tener control sobre el proceso, yo no puedo mejorar el proceso, porque nada que no pueda controlar, lo puedo mejorar. Y nada que obviamente yo no pueda mejorar, lo puedo automatizar. Entonces, hay que tener en cuenta que debemos tener los depósitos de las superficies que lleva la incrustación. Si el rendimiento es bajo, una parte del licor madre se recicla después de la separación de los cristales y una alta tasa de crecimiento cristalino puede afectar negativamente la pureza, ya que algunas sustancias extrañas pueden quedar atrapadas dentro de los cristales. Y por eso es que el primer requisito era que si nosotros teníamos productos, ¿sí?, con materias primas que tenían materiales extraños, había variación en la solubilidad. Entonces, esa variación en la solubilidad hacía que nosotros tengamos, pues obviamente, problemas en la formación de los cristales. Entonces, tenemos allí el tipo de cristalizador, la superficie raspada, el magma circulante, ¿sí?, el licor circulante. Entonces, los usos típicos, por ejemplo, ácidos grasos, aceites vegetales, todo lo que tiene que ver con azúcares. Entonces, clorobencenos, ácidos orgánicos, ceras de parafina, naftaleno, urea. Entonces, también tenemos amonio y otras sales inorgánicas, cloruro de sodio y potasio, sales inorgánicas. Entonces, de acuerdo al uso que nosotros queremos tener, o queremos darle, o queremos, pues, obviamente, hacer el escalamiento, entonces podemos utilizar diferentes tipos de cristalizador. Entonces aquí tenemos el balance. El balance, pues obviamente en un cristalizador es bastante simple cuando es un cristalizador estático, ¿sí? Nosotros sabemos que el balance total, como en un evaporador, un cristalizador, ¿sí?, un cristalizador es como un evaporador, ¿sí?, solamente que va a tener una concentración y se agrega, pues obviamente, semilla, ¿sí? Se agrega una semilla. Entonces, el balance total, sí, y el balance de los solutos, que está en función de la concentración que ingresa el producto y la concentración también de la semilla. Entonces, en ciertos casos, a partir de una disolución se pueden obtener diferentes tipos de cristales, dependiendo de la concentración con la que se comience, ¿sí?, o de la temperatura a la que se lleve a cabo la cristalización. Entonces, ahí tenemos el balance total alrededor del proceso. Tenemos, pues, obviamente, una solución que ingresa, tenemos, por ejemplo, algunas sales o algún componente, pues, de sacarosa o el producto que tengamos. Entonces, vamos a hacer un balance parcial para cada componente y un balance en el evaporador total. Entonces, de esa forma, nosotros